es la misma. Reviso rápidamente y acá voy a aprovechar a responderle a Luz. El sistema endocrino, dijimos, es un sistema que, simplificando y asignándole una sola función, uno dice, bueno, regula el medio interno, pero somos bastante, ¿cómo se llama?, simplistas si hacemos esto, porque el sistema endocrino permite la diferenciación de los caracteres sexuales, permite la maduración de las gametas, la fecundación, y si uno sigue hacia adelante, permite un montón de cosas. Pero entonces, bueno, si uno le dice, bueno, a ver, defina sistema endocrino, bueno, es un sistema formado por hormonas, glándulas que producen estas hormonas y tejidos que van a obedecer a la acción de las hormonas, llamamos tejidos blancos. Y que cumple, yo diría, si a mí me preguntan, diría que cumple múltiples funciones, como por ejemplo, regular el medio interno, regular las cuestiones relacionadas al desarrollo de la gameta y la fecundación, y podríamos seguir. Entonces, yo acá mencioné los principales órganos, bueno, recién como Macarena mencionó, ¿no es cierto? El hipotálamo es parte del sistema nervioso y es parte del sistema endocrino, justamente es el nexo de conexión más importante. Tenemos la hipófisis, tiroides, páncreas, glándula suprarrenal que tiene dos partes, y las gónadas, ovario y testículo. Después estos son glándulas, es decir, yo puedo a través de una cirugía hacer la ablación de esta glándula. O sea, puedo ir, bisturí en mano, la saco a la glándula. Algún día les voy a mostrar algunas fotos, porque, digamos, yo hice y sigo haciendo cirugía en pequeños animales, y entonces, bueno, vamos a ver algunas fotos de algunas glándulas, a ver cómo son y cómo se... para entusiasmarnos un poco y ver un poco de cosas vivas. Pero entonces, bueno, estas son las principales glándulas, pero estos están, como les decía, se pueden sacar, se pueden hacer una ablación. Sin embargo, hay otras células que también vuelcan hormonas, las vuelcan a sangre y no tienen forma de glándula. O sea, si yo la quisiera a través de una cirugía sacar, no las podría sacar. De esas células, una gran cantidad está distribuida a lo largo del tubo digestivo. Lo vamos a encontrar parte en el estómago, parte en el duodeno, en el yeyuno, en el ilio. Entonces, ese aparato, que es el aparato digestivo, lo vamos a estudiar en el área de nutrición. Pero bueno, ahí hay una gran cantidad de células que están dispersas, además de haber células como glándulas, porque por ejemplo el páncreas es una glándula, en el aparato digestivo, toda esta célula se llama sistema APUD, y también se llama sistema endocrino gastrointestinal, ¿no es cierto? Es un sistema, casi un sistema aparte, que tiene una autorregulación entre sí. Y con respecto a esto empiezan a aparecer otros tejidos. Por ejemplo, esto vamos a estudiar más en nutrición. Por ejemplo, el tejido adiposo es en sí un órgano endocrino porque produce una gran cantidad de hormonas como la leptina, la adiponectina, la resistina. Son hormonas producidas por el tejido adiposo, que uno podría decir, bueno, el tejido adiposo no tiene esa función. Sin embargo, es así. El corazón, por ejemplo, también produce el péptido natriurético atrial, que es una hormona que actúa sobre el riñón. Entonces, este esquema simplifica bastante. Dice, bueno, tenemos esta parte de glándula. En realidad, yo creo que con el tiempo vamos a terminar viendo que todas las partes de nuestro organismo tienen una función endocrina y todas producen alguna proteína o alguna estructura química, aminoácidica o lipídica, que vuelcan a sangre y que va a hacer impacto sobre otro tejido. Entonces el sistema PUD ahora sería eso, sería un conjunto de células, pero que si uno lo estudia a fondo no es exclusivo del aparato digestivo, nosotros vamos a estudiar ahí. Son células diseminadas, como usted lo definió está bien, son células diseminadas, sin forma de glándula, es decir, que yo no la puedo identificar como una glándula, pero que su contenido lo terminan volcando a la sangre y terminan haciendo acción a distancia, eso es lo importante del sistema endocrino. No sé si le quedó claro, Luz, con eso la explicación. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a seguir rápidamente, esto va a ser corto, porque no va a ser tan corto, no vamos a prometer muchas cosas. Bueno, entonces, vamos tratando de identificar glándulas, vamos tratando de identificar cosas, pero ya nos vamos preparando que en el futuro vamos a ver que todo nuestro organismo en sí tiene una función endocrina, o sea, produce alguna hormona. Muy bien. Lo que vamos a tratar de ver ahora es el sistema endocrino relacionado al crecimiento.
Uno dice, ¿qué implica el crecimiento? El crecimiento implica aumento del número de células y aumento de la síntesis proteica. Es decir, si se sintetizan proteínas, estoy casi garantizado de que está habiendo crecimiento o al menos sostenimiento de las estructuras. Entonces eso es importante. ¿Cuáles son los actores que participan del sistema endocrino en el crecimiento? Entonces uno dice, bueno, si uno no lo intenta simplificar, uno dice, bueno, todo el sistema, si uno se pone a buscar fino, todo el sistema endocrino tiene algo que ver. Pero dice, bueno, pero ¿cuáles son los actores principales? No los actores repartos, los actores principales. Bueno, los actores principales son 4 o 5. La hormona de crecimiento, que se conoce como GH, de las siglas en inglés, hormona de crecimiento GH, o también como somatotropina o somatotrofina, tiene un montón de nombres, pero hormona de crecimiento es la mejor. El IGF-1, que tiene varios nombres también, pero el mejor de todo y el que en la ciencia se usa es IGF-1. ¿Qué es? Bueno, es una hormona, que no la mencionamos antes y ya vamos a ver de dónde sale. Pero las hormonas sexuales, estrógeno y andrógeno, tienen rol clave en el crecimiento. Las hormonas tiroideas, que llamamos T3 y T4 porque son 2 las más importantes, y la insulina. Muy bien, entonces, esos son los actores y con los cuales yo voy a tratar de explicar la obra, cómo funciona. Siempre recuerdo que cuando uno cuenta algo, es como una película, ¿no es cierto? Bueno, ¿quiénes son los actores y qué es lo que van a hacer? Y termina de alguna manera. Trataremos que ahora termine bien. Bueno, volvemos al esquema de siempre. Yo acá este esquema lo limpié dejando básicamente las cosas relacionadas al crecimiento. Empecemos por el hipotálamo. El hipotálamo produce hormonas que se llaman en su conjunto hormonas liberadoras y que relacionadas al crecimiento básicamente hay 3. Saqué una, que no me interesa acá. Dejé la hormona liberadora de tirotropina, la de gonadotropina y la de somatotropina. ¿Qué hacen ellas? Sigo la flecha. La hormona liberadora de tirotropina actúa sobre la hipófisis, porque ahora estamos hablando de hipófisis, la que va a producir tirotropina. Y la tirotropina va a estimular en la glándula tiroide la producción de T3 y T4. ¿Qué hace T3 y T4 relacionado al crecimiento? Muchísimas cosas, pero lo más importante de todo es que actúa sobre las células estimulando la producción de energía. Es decir, si no hay producción de energía, no puedo crecer, porque crecer implica sintetizar proteína y eso usa ATP y GTP. Entonces, en el crecimiento, con este circuito relativamente sencillo, uno podría decir, bueno, una de las partes del crecimiento está en tener la energía apropiada. Y una de las hormonas que juegan en la producción de energía son las hormonas tiroideas T3 y T4, que se producen, ahora yendo para atrás, por el estímulo que hace la tirotropina, producida por la hipófisis, bajo el estímulo de la hormona liberadora de tirotropina, producida por el hipotálamo. Entonces, tengo un circuito explicatorio relativamente sencillo. La insulina hace su aparición acá. El páncreas se encuentra en el abdomen, es una glándula que produce tanto secreción externa como secreción interna. La interna, una de las hormonas es insulina. ¿La insulina qué hace? Actúa sobre la célula de nuestro organismo y garantiza el ingreso de los nutrientes. Si quiero producir energía, necesito nutrientes. Entonces la insulina lo que hace es garantizar eso. Las células se cargan de nutrientes, las hormonas tiroideas se encargan de producir la energía a partir de los nutrientes. Sí, tengo una explicación relativamente sencilla. Muy bien. Ahora vamos a una hormona extremadamente importante que es la hormona de crecimiento, o somatotrofina. Dice, la hormona de crecimiento, por el nombre, parece que fuera la más importante de todas. Sin embargo, vamos a ver qué rol juega. La somatotrofina, como viene acá, es producida por la hipófisis, por un grupo especial de células que expresan el gen de somatotrofina. Ahora, la somatotrofina se produce si el hipotálamo le da la orden a través de la hormona liberadora de somatotropina. Le dice, ahora sí, salí a trabajar.
Esta que es la hormona de crecimiento, si bien tiene efecto sobre la célula en el crecimiento, su principal efecto es ir al hígado y estimular en el hígado la producción de uno de los actores principales que se llama IGF-1. Y el IGF-1 ¿qué va a ir? Va a ir a todas las células del organismo y va a estimular básicamente la síntesis proteica. Por supuesto, la somatotrofina también lo puede hacer de manera directa, pero el efecto importante, me dice, ¿por qué yo lo explico así? Lo explico así porque la somatotropina tiene pocos receptores en las células, pero tiene muchos receptores en el hígado. Por lo tanto, uno dice, bueno, cuando la GH se libere, el mayor efecto va a ser sobre el hígado. ¿Y cuál es el resultado? Producir IGF-1. Ahora, ¿por qué puse que IGF-1 actúa sobre las células? Porque IGF-1 tiene prácticamente todas las células del organismo tienen receptor de IGF-1. Entonces eso explica ese mecanismo. Muy bien, entonces así explicamos de una manera sencilla el crecimiento y las hormonas que juegan. Tengo una que garantiza la entrada de nutrientes, otra que me garantiza la producción de energía y otro que me garantiza la síntesis proteica. Es una visión simplista del proceso, obviamente, pero acertada. Muy bien, sigo adelante. Ahora vamos a ver, todos saben que, digamos, todos crecemos durante la vida hasta aproximadamente los 20, en algunas partes de nuestro organismo hasta los 30 años. Pero hay una etapa en la cual se produce el mayor crecimiento, que llamamos el crecimiento puberal. En ese momento uno pega el estirón, deja de ser un niño y pasa a ser un puber, y bueno, empieza a parecerse más a un adulto. Entonces acá entran en juego otras cosas. Yo había dicho, las células, el crecimiento implica que las células sinteticen proteína, para eso necesitan ingresar los nutrientes, para eso necesitan producir energía, y eso lo explicamos en base a T3, T4, insulina e IGF. Ahora, el crecimiento que se da en la pubertad es un crecimiento en largo, es decir, uno a lo mejor medía 1,20 m y de repente al año mide 1,70 m. Entonces ahí hay un crecimiento, ese crecimiento en largo se debe básicamente a nuestro organismo está formado por huesos largos, como por ejemplo el fémur, la tibia, que esos huesos tienen en sus extremos, en sus metáfisis, lo que se llaman los cartílagos de crecimiento, que son zonas que le permiten al hueso alargarse en ambos sentidos. Todo eso ocurre en los huesos largos. Entonces, esa parte que es el cartílago de crecimiento tiene un rol importantísimo en la pubertad. Entonces, ¿por qué crecemos en la pubertad y por qué después dejamos de crecer? Entonces, este esquema intenta también de manera simplificada hacer eso. Sabemos que el crecimiento, especialmente en la pubertad, se debe básicamente a efectos sobre el hueso y efectos sobre el músculo esquelético. Empezamos a desarrollar más musculatura, empezamos a desarrollar estatura. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Bueno, IGF-1, que dijimos que estimulaba la síntesis proteica, también tiene receptores sobre el cartílago de crecimiento y estimula el crecimiento del cartílago. Por lo tanto, IGF-1 haría que los huesos largos de mis extremidades, básicamente, se alarguen. No es lo único que actúa, también las hormonas sexuales, estrógeno y testosterona, tienen efectos sobre el cartílago de crecimiento y tienen un efecto de osificación, es decir, IGF-1 lo hace crecer y las hormonas sexuales lo hacen osificar, porque el hueso es una estructura, se llama osificación a la calcificación, al endurecimiento por la incorporación de calcio. Entonces, bueno, esto va a ocurrir durante la pubertad. Crecen básicamente los huesos y se van osificando. Pero tenemos dos fases en el crecimiento. Tenemos una primera fase donde, lo puse acá en verde y en rojo. La primera fase del crecimiento prevalece el efecto de IGF-1. Tanto, yo acá no lo puse, pero tanto sobre el músculo esquelético como sobre el crecimiento del cartílago de crecimiento. Entonces, la primera fase del crecimiento puberal, nosotros lo que tenemos es un alargamiento de los huesos largos, con lo cual crecemos en altura y nos aumenta la masa muscular. Pero eso no es indefinido.
en la segunda fase empieza a prevalecer los estrógenos y la testosterona, que le dan más paso a la osificación, es decir, al endurecimiento del cartílago que al crecimiento. Y entonces ahí se frena el crecimiento. ¿Por qué? Porque ese cartílago, que era el que me hacía ir los extremos del hueso hacia lugares más alejados y producir el alargamiento, ahora se va a calcificar y no va a poder ocurrir. Entonces, en la segunda fase del crecimiento puberal, se detiene el crecimiento justamente porque los cartílagos de crecimiento se frenan por esto. O sea, primero se activa el crecimiento y luego la osificación. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la estatura de una persona va a depender básicamente de cuánto crecieron los huesos largos. Y los huesos largos van a depender de cuánto se demoró en entrar en escena este actor que eran las hormonas sexuales. Si las hormonas sexuales entran en acción muy rápidamente, ¿qué va a ocurrir? Se va a producir este cambio, el crecimiento va a cesar y va a empezar la osificación, y entonces el hueso va a crecer poco. Y por lo tanto la estatura no va a llegar a valores tan altos. En cambio, si los estrógenos y la testosterona actúan en acción un poco después, van a dejar que IGF-1 actúe sobre el cartílago de crecimiento y se tenga mayor talla. Entonces, ahí esto es importante en esta UP, porque se menciona acá que los padres preocupados por un chico de baja estatura van a consultar al médico. La baja estatura, vamos a ver en la próxima clase, se puede ver a una gran cantidad de cosas. Una podría ser a este juego que hayan aparecido ya en la proporción adecuada en las hormonas sexuales y que hayan bloqueado los efectos sobre el cartílago de crecimiento. Por supuesto, estas hormonas sexuales, lo vamos a ver en la próxima, no solo actúan sobre el crecimiento, sino que actúan sobre los caracteres sexuales secundarios. Caracteres sexuales secundarios. ¿Qué son los caracteres sexuales secundarios? Bueno, todas aquellas cosas que aparecen, como ser, por ejemplo, el hombre del vello en la cara, la nuez en la garganta, etcétera, una serie en el cuello, digamos, una serie de caracteres que nos indican que estas hormonas están comenzando a aparecer. Entre ellos también, por supuesto, la menstruación, la menarca, la telarca, demás cosas. Entonces, esta es una visión sencilla de cómo se controla ese crecimiento puberal. Ahora, ¿cómo medimos el crecimiento? Dice, bueno, por la estatura, no está nada mal. Bueno, pero esto lo vamos a ver en la clase que viene, así que no se pierda el próximo episodio.